otra vez acá de vuelta. Oiga, pues muy rápido, una disculpa, me retrasé un poquito más. Muy rápido, nada más con dos comentarios sobre el tema de las preguntas y respuestas. Uno, me dicen de la jurisprudencia que les acabo de comentar, con mucho gusto se las mando por correo electrónico para que la puedan subir allá al sistema que tienen y la puedan verificar. La verdad es que es una jurisprudencia bien interesante, más allá de los resultados que en lo particular me ha dado en algunos juicios, porque me parece que el argumento técnico es bastante claro. Es decir, si yo establecí, o si tú legislador estableciste estableciste una norma en la que obligas a que alguien tenga justamente que, cuando era obligatorio y ahora cuando es optativo, también aplicaría el mismo criterio, que tenga ese beneficio de que primero audites al contador público, me parece bastante razonable que se pueda decir, oye, dime por qué todo lo que te pidió el contador no es suficiente. Yo creo que insisto, ayuda muchísimo justamente a darle seguridad y certeza jurídica al contribuyente. Quizá para algunos podría ser exagerado, pero me parece que por el contexto en el que se da la razón de ser de una revisión de gabinete de dictamen, me parece que es bastante sensato, lógico y además abona desde luego un tema de seguridad jurídica. Miren, la pregunta, entonces los mando para que la tengan, es del sello de la segunda sala. Nos hace una pregunta, fíjense, interesante. Dice, la retención de impuestos por cuenta de terceros actualmente implica el manejo de la cuenta bancaria por gastos a cuenta de terceros. Esto, bueno, primer comentario general. No me voy a meter mucho al tema de renta, que como nos comentaba ayer el notario Gerardo Paricio, van a tener un profesor especial para estos temas, pero bueno, eso no quita que les pueda dar mi comentario muy rápido sin entrar tan a fondo al tema. Fíjense, nada más, dice, implica el manejo de una cuenta bancaria por gastos a cuenta de terceros. Digamos que esto ha sido una solución que se le ha dado no solamente quizá para ustedes como notarios o que trabajan en notaría, sino incluso, por ejemplo, pienso en las empresas que se dedican a la construcción y tienen contratos de obra a precio alzado celebrados, donde evidentemente hay ingresos que puede ser por cuenta de terceros, o algún tipo de empresa que reciba también ese tipo de pagos. Entonces, pero es una solución, no es tanto que necesariamente lo implique. No habría ningún impedimento que fuera una misma cuenta bancaria, pero en la que se identificaran los gastos que se están, o los ingresos que se están recibiendo para realizar gastos a cuenta de terceros. Evidentemente esto es más complicado. Lo razonable podría ser que se tuviera justamente esa cuenta desde un punto de vista práctico. Y dice, en caso de que se realice su pago en efectivo, ¿tendría alguna consecuencia para el notario? A ver, aquí no sé si la pregunta se refiere, creo que hay dos aspectos a considerar, porque la pregunta es, en caso de que se realice su pago en efectivo, nos estamos refiriendo a los gastos a nombre de terceros, es decir, yo lo recibo en la cuenta, hago el gasto, pero lo hago en efectivo. ¿Tiene alguna consecuencia para el notario? En principio no tendría por qué haberla, porque una de las reglas para la operación de los gastos a nombre de terceros es que se expidan, en su caso a nombre de quienes están haciendo esos gastos. Entonces, lo razonable es cumplir, digamos, no razonable, lo adecuado sería cumplir con lo que señala la ley del impuesto sobre la renta en materia de requisitos de deducciones, que estos, cuando no rebasen más de 2,000 pesos, se pueden hacer en efectivo para su deducibilidad, y cuando rebasen más de estos 2,000 pesos tienen que hacerse mediante cheque nominativo a nombre de cuenta del beneficiario, tarjeta de crédito, débito o monedero electrónico. Esa aplicaría esa misma regla. Entonces, la sugerencia aquí es que siguiéramos con ellos, con estos requisitos generales de los pagos en las deducciones, para evitar justamente que se pueda decir que el notario tuvo un ingreso grabado, por haber recibido ese dinero y no haberlo gastado, o comprobado, mejor dicho, que se gastó justamente a nombre del tercero. Lo dejo hasta ahí, digo, para no entrar a un mayor debate. Insisto, creo que ustedes van a ver este tema con otro profesor sobre el tema de renta, pero bueno, pues ahí cualquier cosa tiene mis datos y también con mucho gusto podemos platicar. El otro tema, ya preguntas y respuestas, vamos a la última parte que les decía que quiero yo hablar de la facultad de comprobación. Vemos lo que el resto de las láminas que preparé para ustedes, y doy mis últimos comentarios sobre esto que me inquieta un poco
de la propuesta de reforma fiscal para el próximo año. El tercer tema que les decía, cuarta facultad de comprobación que les decía que hay que estar muy cuidadosos. Yo creo que no tengo duda que va a ser una de las que va a utilizar la autoridad fiscal, y ahorita van a ver y quizá coincidan conmigo al final que por qué lo va a hacer la autoridad fiscal, es justamente la facultad de comprobación que se llama revisión electrónica. En 2014, este es el antecedente, se estableció esta facultad de comprobación. Digamos que pasaron un par de años, casi 3, en los que no se realizaba ninguna porque estaba siendo sujeta a impugnación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, una parte por ahí que se declaró inconstitucional, que tenía que ver, si memoria no me falla, con una presunción que se tomaba en caso de que no se presentara la información que pedía la autoridad fiscal, y da una consecuencia muy tajante o expresa que la Corte consideró que violaba la garantía de audiencia. Se reformó después de que se dio esta jurisprudencia de la Corte, que digamos la Corte sirvió, precedente de la Corte, no recuerdo si fue jurisprudencia, se cumplió con el fin o con la última parte, o con uno de los fines de un tribunal constitucional, que fue que la Corte se convirtió en un legislador negativo y que motivó a que el legislador ordinario pudiera hacer esta reforma. Y yo les diría que, y no me ha tocado a mí todavía ver ninguna, porque todavía la autoridad fiscal ha estado ahorita con el tema de las famosas invitaciones, con el tema de estas, he visto por ahí hasta que en una me tocó que le llamaban exhorto, un exhorto que le mandaban a un contribuyente, no carta de invitación, y como que por estos medios de presión le ha servido mucho a la autoridad para poder cobrar o realizar actos de fiscalización y poder cobrar, pero no ha hecho todavía este ejercicio, por lo menos, insisto, a mí no me ha tocado verlo, de las revisiones electrónicas. ¿Y por qué les digo que puede ser esto lo que haga la autoridad fiscal hacia adelante? Básicamente es por 3 razones. La primera tiene que ver con el tema de la contabilidad electrónica. Ya lo vimos la sesión pasada y les dije que eso lo íbamos a retomar. La contabilidad electrónica, la obligación de subirla, de contar con ella, hace que la autoridad fiscal tenga prácticamente toda la información del contribuyente en un abrir y cerrar de ojos, en un expediente, en la nube, como hoy mismo se dice, en sus expedientes electrónicos. Entonces, eso ayuda a que la autoridad fiscal ya simplemente tenga todo esto. Y dentro de lo que significa la contabilidad electrónica, recuerden que están las propias declaraciones. Es decir, también la autoridad fiscal tendría ahí todas las declaraciones que han presentado los particulares como parte de la contabilidad electrónica. El segundo aspecto es uno que ustedes seguramente también han visto de manera muy común y constante, que es el que se refiere a la expedición o el timbrado de los certificados fiscales digitales. Las famosas facturas, los famosos recibos, el famoso comprobante. Nombre correcto, comprobante fiscal digital. Como ustedes saben, para que se pueda hoy en día expedir un comprobante fiscal digital, debe existir un timbrado por parte de la autoridad fiscal que lo autoriza, forma de pago, la forma no solamente en cuanto a la determinación del pago en sí mismo, sino si es a plazo, si se paga por adelantado, en anticipos, etc. Entonces, esa información, por ejemplo, véanla de los dos lados. Hablando del principio de teoría de la partida doble que platicábamos, hablando de los principios de contabilidad, cuando yo expido un comprobante, la otra persona tiene que pagármelo. Entonces, si yo a su vez compro, yo tengo que pedir ese comprobante y la otra persona me lo está expidiendo. Entonces, tiene información de los dos lados. Y esto se complementa fundamentalmente con el tercer elemento que les voy a comentar de por qué me autoriza a mí a pensar o a concluir que esto va a ser algo recurrentemente utilizado o frecuentemente utilizado por las autoridades fiscales, que es el tema relativo a la información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Información que prácticamente puede tener de una manera ciertamente rápida y que si se cruza con la información de los comprobantes fiscales y si se cruza con la información de la contabilidad electrónica, digamos que hace un combo bellísimo para la autoridad fiscal para decirle al contribuyente: ¿qué crees? Esto es lo que me debes, lo que me pusiste en tus declaraciones no es correcto y por lo tanto, y aquí es donde viene ya la facultad de comprobación, por lo tanto te voy a emitir algo que se llama resolución provisional,
y ese fue el nombre de la liquidación, es resolución provisional y liquidación, bueno, y una liquidación previa, déjenme llamarla de esta manera, se me fue internamente, lo recuerdo, pero esta resolución provisional y esta preliquidación, creo que también así le llama la autoridad fiscal. Fíjense, me siguieron un poco con la revisión de gabinete y con la visita domiciliaria, quizá puedan irse imaginando hacia dónde voy. Esta resolución provisional con esta preliquidación hace las veces de ¿qué? Del oficio de observaciones en la revisión de gabinete y de la última acta parcial en la visita domiciliaria. Y fíjense todo lo que se ahorró la autoridad fiscal. Se ahorró una visita domiciliaria en su caso, se ahorró una revisión de gabinete también, y con base en ¿qué? En toda la información que ya tienen de los particulares. Entonces, como se podrán dar cuenta, esa es la razón por la cual yo sostengo que esto tarde o temprano se va a dar, porque ¿qué sucede una vez que se da este oficio de esta resolución final y oficio de preliquidación, o oficio de preliquidación? Será que el particular va a tener básicamente dos opciones. Si está de acuerdo con lo que la autoridad le está diciendo, se autocorrige, paga y san se acabó. Si no está de acuerdo, entonces ofrece la información que tenga para efecto de poder desvirtuar toda esa información o todas esas observaciones que hizo la autoridad fiscal, y una vez que hace eso o que genera justamente esa determinación de ofrecimiento de pruebas para no lograrlo, puede haber dos casos. A su vez, que la autoridad fiscal le haga caso y efectivamente diga que es correcto y que por lo tanto no tiene nada que pagar, o que la autoridad fiscal diga que no y por lo tanto el particular tendrá el derecho de impugnar esa determinación de la autoridad. Como pueden ver, entonces estamos hablando de una revisión que prácticamente lo que hace es reducir costos, reducir tiempo, reducir pues prácticamente todo el desarrollo de una facultad de comprobación normal, tradicional, llamémosla, no normal, como es una revisión de gabinete o una visita domiciliaria, y esto desde luego con la finalidad de generar una mayor facilidad a la autoridad administrativa para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Por eso, insisto, sostengo que si el SAT hoy está pensando en un algoritmo que le permita justamente hacer todo ese cruce de información, pues va a ser muy fácil que a la vuelta de la esquina tengamos resoluciones provisionales, oficios de preliquidación, en los que le vamos a facilitar, la autoridad, digamos que facilitó su actuación y nosotros seguimos en la misma, porque tendríamos en su caso que ofrecer pruebas. Nada más aquí la pregunta es, ¿qué tanto va a cambiar lo que nosotros podamos decir con lo que la autoridad ya tuvo derivado de mi contabilidad, derivado de la expedición de los FDIs y derivado de la información de mis cuentas bancarias? Realmente, en mi opinión, va a ser poco el margen de maniobra que tengamos los contribuyentes para poder hacer frente a estas verificaciones. Entonces, como podrán ver, es un asunto bien interesante. No les deseo desde luego a nadie que los auditen, ni mucho menos, pero hay que estar muy pendientes de estas circunstancias. Son formas nuevas o novedosas que se dan y que, insisto, yo creo que tarde o temprano se seguirán dando. ¿Okay? Entonces, con esto terminamos esta segunda parte, primera parte, digamos, de lo que decíamos de las preguntas, de concluir esta parte de las auditorías por parte de la autoridad fiscal. Cualquier duda o pregunta, desde luego, con mucho gusto la podemos contestar si la tuvieran o si no la mandan. Si me ayudas, por favor, Vicente. Vamos a terminar ahora entonces nada más con lo que nos marca el temario, que tiene que ver con la siguiente lámina, Vicente, por favor, que tiene que ver en general con algo que ustedes saben. En esto no voy a ahondar, quiero después retomar las otras dos ideas que les estaba planteando sobre la parte de... denme un segundo. Una disculpa, perdón, me estaba dando de alta para mi clase que les decía a la universidad. Les decía que sobre esto no quería hablar mucho porque finalmente ustedes son, yo les diría, más los expertos acá, pero sí es parte desde luego del temario,
y después, desde luego, hablar de estos tres temitas que me interesa mucho. Les comentaba sobre el tema relativo a la reforma fiscal. Bueno, las asambleas de socios, el Consejo de Administración y el Administrador Único, ustedes lo saben, de conformidad con la Ley de Sociedades Mercantiles, las empresas pueden ser administradas por un administrador único o un consejo de administración. Normalmente el administrador único funciona en empresas familiares, suele suceder así. Desde luego no, la regla no podemos afirmarlo categóricamente. Sin embargo, cuando la sociedad tiene diversos socios, normalmente funcionará un consejo de administración. El consejo normalmente está integrado por los propios socios de la empresa, se dividen en las funciones de presidente, secretario y vocales. Adicionalmente, la inclusión de un comisario, como ustedes saben, es el encargado de verificar o de la vigilancia de la sociedad, del funcionamiento, que puede ser o no ser accionista, debe tener una independencia para el ejercicio de sus funciones y normalmente se busca que sea, desde luego, independiente, y muchas de las veces se nombra a la propia auditor externo, ¿no? Esto suele ser algo bastante común. Si me ayudas, Vicente, con la última, por favor, si eres tan amable. Y finalmente, pues desde luego las asambleas de socios, insisto, ustedes lo saben mejor que yo, la Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de esta, y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, a falta de designación por el administrador único o bien el consejo de administración. Con esto, miren, realmente lo puse porque yo recordé algo que fíjense que ahora yo creo que es algo que en su origen fue algo muy interesante con su finalidad, pero que creo que se ha tergiversado un poco o ha terminado por ser un formalismo que todos cumplen sin siquiera cuestionarse algo. Y seguramente muchos de los que me escuchan lo han visto. Antes era el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hoy es el artículo 76, fracción 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece esta obligación de quienes se dictaminan para efectos fiscales de que en la asamblea, o de dar a conocer en la Asamblea General Ordinaria de Socios, el cumplimiento o el informe de cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la propia empresa. Esta me parece, insisto, es una obligación que en su momento, cuando se dio, me pareció bastante interesante, bastante buena, pero que después se terminó, en mi opinión por lo menos, por tergiversar su sentido, y hoy simplemente se cumple como un mero formalismo en las actas de asamblea. Incluso ustedes deben saber, y lo refiere el propio artículo, en él tenemos la obligación o se estableció de esa manera para cumplirla también, con la sola expedición del famoso formato 32A del Código Fiscal, que no es otra cosa que esta constancia que expide la autoridad fiscal sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. Con ella se adjunta o se indica que obran los expedientes de la sociedad y por lo tanto con ella se tiene por cumplida. Esto, insisto, me parece que no es necesariamente algo bueno, pero que por lo menos en materia fiscal se buscó presionar a través de esta parte corporativa para que las empresas pudieran tener esta tranquilidad, o los miembros de la Asamblea o del Consejo de Administración, la tranquilidad de que se estaban cumpliendo las obligaciones fiscales por parte de la Asamblea, por parte de la empresa y de las personas encargadas de esta tarea. Entonces, con esto, les decía yo prácticamente termino la exposición que me tocó darles en estas casi 8 horas que tuvimos de clase, las primeras 2, las 4 siguientes y estas últimas 2. No sin antes, les decía, terminar con, yo les diría un poco 2 aspectos, no 3, porque uno ya de alguna manera lo comenté, que me inquieta un poco de la reforma fiscal que se está proponiendo, y que no es que quiera asustarnos, ni mucho menos. A lo mejor alguno de ustedes me dirá que la interpretación que le estoy dando no es precisamente la correcta, pero por lo menos creo que sí son 2 temas que vale mucho la pena comentar. El primero tiene que ver con esto de las facultades de comprobación. Seguramente lo han visto en los medios, lo han visto constantemente en los periódicos, que cuando se dio, a partir de que se presentó el paquete de reformas fiscales, se estableció la posibilidad para que la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, pueda videograbar, o mejor dicho, pueda utilizar herramientas tecnológicas para videograbar los bienes
y dice la ley, dice la propuesta, los bienes y activo en su caso de los contribuyentes. Eso, fíjense, eso dice el texto de la propuesta, pero si nosotros leemos la exposición de motivos, refiere que se pueden usar videocámaras, celulares o cualquier otro mecanismo que permita a la autoridad conocer o asentar los hechos que se están dando en las facultades de comprobación. Y esto la verdad es que resulta un tanto preocupante. Seguramente ya lo habrán, insisto, escuchado en los medios. Yo quiero comentar, estamos hablando de facultades de comprobación, pero al final del día, ojalá que si es que se deja esta facultad a la autoridad fiscal, se establezcan límites importantes o se establezcan requisitos para su ejercicio. ¿Y a qué me refiero con esto? Pensemos, por ejemplo, que no se dice nada, absolutamente nada se dice de quién van a ser estos elementos, estas herramientas tecnológicas. Cualquiera de nosotros pensaría que tendrían que ser herramientas que tenga el SAT, que sean propiedad del SAT, no que sean de los visitadores o de la gente o de los auditores. Tendría que ser de ellos, de lo contrario habría un riesgo hasta de seguridad jurídica pensar que alguien pudiera tener la videograbación de nuestro domicilio, de qué tenemos o no, y con el riesgo, insisto, de seguridad que esto implica. Segundo, pues desde luego ser muy restrictivos en el manejo de la información, que esa información, desde luego, si bien se dice que se dará el manejo conforme al secreto fiscal, pues creo que sí vale la pena ser un poco más precisos en esto para no tener ningún problema en cuanto a la seguridad de la información. Escuchaba yo hace tiempo al presidente del INAI y decía que también a ellos les preocupaba porque podría ser muy sencillo que esta información llegara a manos que no fueran precisamente las mejores o que pudieran realizar algún acto ilícito en perjuicio de los contribuyentes. Entonces, esta parte nada, se las dejo ahí. Ojalá que si llega a pasar, que no pase como está, porque está muy abierta, está muy genérica y eso no ayuda a nadie, ni siquiera yo les diría que al propio SAT. Escuché por allá a la jefa del SAT que dijo que esto lo hacían porque cuando iban a verificar, sobre todo con las famosas empresas factureras, iban a terrenos baldíos nada más, y entonces no había ninguna empresa. Pues bueno, si esa medida es justamente para acabar con ese problema, pues especifiquémoslo. Especifiquemos que se referirá a visitas domiciliarias que tengan que ver con el cumplimiento o no, o que tenga relación con el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, pero no lo dejemos abierto a todos los contribuyentes, porque además de esta estigmatización natural que ha tenido este gobierno, me parece muy delicado que se deje de esa manera. Y finalmente, el segundo tema que les quiero comentar es, desde luego, el relativo a lo que les decía hace un momento del aseguramiento precautorio de terceros. Ese también es una de las cosas que a mí me inquieta mucho, porque si bien no ha sido algo que se le ha dado mucho peso en los medios, me parece importante. La facultad que ahora se establece en el artículo 40 del Código Fiscal, bueno, se propone establecer, corrijo, en el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, y fíjense, la razón es la misma que les acabo de decir sobre las famosas empresas factureras, es decir, aquellas que justamente lo que están buscando es evadir, desde luego, el pago de impuestos al fisco federal. Pero dice la autoridad, para justificar esta reforma, que hay ocasiones en las que van con terceros, con familiares de estas personas que puedan estar en esa circunstancia y que no les abren, les impiden realizar sus facultades de comprobación. Y como no está expresamente señalado que a ellos les pueden asegurar precautoriamente sus bienes, en esta propuesta lo están señalando. La propuesta consiste fundamentalmente en que cuando existan terceros, así lo dice genéricamente, que no den alguna información al SAT, que a juicio del SAT debieran tener y no se quiera dar, entonces podrán realizar un embargo precautorio de los bienes. El problema adicional de este en sí mismo así, no solo es ese, sino que también se propone que el orden del embargo precautorio sea diferente y se propone que ahora sea en un primer orden las cuentas bancarias. Entonces imagínense lo que podría llegar a suceder, insisto, no sé si lo esté exagerando en el gremio de ustedes, pero un tercero podría caer en cualquier concepto como este que les acabo de comentar y podría suceder que si llegan y dicen, oye, celebré contigo tal operación, sí, pero yo no le retuve, no tenía que haber retención, no tenía que haber nada. Ah, no, pero vinieron a celebrar contigo una, dime dónde está. Oye, yo tengo aquí nada más esto,
una constancia, un comprobante de domicilio, una identificación. No, tú debes tener más información, tú eras el notario que hacías todo con él. Oye, pues entonces ahora te voy a te voy a asegurar precautoriamente tus bienes. Oye, pero pues yo ni lo conozco, vino aquí un día e hizo estas operaciones. Pues bueno, así de genérico puede resultar el caso que establece la propuesta de reforma al Código Fiscal. Este aseguramiento precautorio creo que puede ser delicado. Insisto, yo quizá lo estoy exagerando con que pueda suceder con ustedes como notarios, pero digamos que no lo descartemos, siempre hay una posibilidad. Entonces, con esto termino. Ahora sí, creo que ya se nos fue el notario Aparicio, pero pues no me queda más que agradecerles en lo personal la oportunidad de poder platicar con ustedes. Bueno, platicar es un decir, de hablar frente a la cámara ante ustedes. Ojalá que en algún momento haya la oportunidad de conocernos en persona. Si en algún momento nos encontramos en algún lugar, díganme, yo fui de los que tomé ese diplomado, yo encantado de la vida de saludarlos, para efectos justamente de generar esa dinámica de contacto, ¿no? Porque al final del día me parece que eso es lo que ayuda mucho a tener eso. Miren, antes de continuar con mi despedida, llegaron algunas preguntas, déjenme ver si las podemos contestar de una vez, pues son muy largas, lo dejamos, pero si no, yo me comprometo a respondérselas. Por aquí preguntan, si se deposita determinada cantidad de la cuenta del notario para gastos a terceros el 26 del mes, pero este recurso se va a utilizar el mes siguiente, ¿existiría algún problema por no haberse utilizado este recurso en el mes que se hizo el depósito? Yo les diría en una posición un poco pro contribuyente que no, mientras se puede identificar ese depósito o se puede identificar de quién lo hizo y a qué va a corresponder, y que contablemente se tenga el registro correspondiente. Si es así, me parece que no tendrían por qué tener ninguna observación por parte del SAT ante una eventual auditoría. Luego nos preguntan, buenas noches, en materia de temas de gastos hechos en efectivo mayores a 2,000 pesos, el criterio del SAT es que para los efectos de la contabilidad de deducibilidad, aunque sean menores de 2,000 pesos, la autoridad fiscal no acepta ningún CFDI. ¿Cuál sería su opinión? A ver, déjenme entenderlo otra vez. En materia de tema de gastos hechos en efectivo mayores a 2,000 pesos, ¿de acuerdo? El criterio del SAT es que para los efectos de la contabilidad y deducibilidad, aunque sean menores a 2,000, la autoridad fiscal no acepta ningún CFDI. Bueno, era lo que yo decía hace un momento. Hacia abajo, o sea, si son los menos de 2,000 pesos, no hay ningún problema porque se paga en efectivo, y ahí está claramente establecido en la ley del impuesto sobre la renta. Si son de más de 2,000 pesos, si se hace en efectivo, no procedería a su deducibilidad, por más que se tenga el CFDI, porque justamente lo que se busca es que no sean, o que se haga esa distinción de la cantidad que se eroga en efectivo. Espero que haya cumplido con la respuesta. Tercero, algunas sociedades optan por dar poder para actos de administración al auditor. En ocasiones esta persona también es apoderado de la sociedad. ¿Qué consecuencias o efecto tiene esta situación en la revisión de los estados financieros determinados por el auditor? Bueno, a ver, si es el mismo, sí podríamos tener un problema que hablaba yo de imparcialidad. Normalmente, a veces esos poderes que se otorgan son a otras personas para actuar ante el SAT. Recuerden que incluso, y seguramente ustedes lo saben mejor que yo, el SAT justamente exigía poderes para actos de administración más que de pleitos y cobranzas para actuar ante ellos, y ahí había que acotarlo muy bien. Sí me preocuparía que el mismo auditor externo, estoy pensando en ese, sea el mismo que tenga o que sea apoderado de la sociedad. Supongo que ahí estamos hablando de dos entes distintos, pero bueno, eso me lo podrán confirmar si quieren más adelante si no quedó clara mi respuesta, me lo escriben y con mucho gusto le respondo, pero creo que ahí pudiéramos estar nomás confundiendo a los auditores. El auditor externo, que sí puede ser interno, que sí puede ser desde luego apoderado de la sociedad, tener poder para actos de administración, pero no el auditor externo o el que realiza la revisión de los estados financieros. Y finalmente, me parece que por fortuna existen los notarios públicos para realizar las diligencias de fe de hechos para dar fe. Sí, sin duda. Me pregunto, yo quiso decir comisario, es el apoderado. Bueno, en el comentario que me hacían, sí, para dar fe de los hechos, sin duda, eso es una gran ventaja, y recuerden que tiene que ver con lo que yo les decía incluso sobre la materialidad. Y bueno, de la pregunta anterior me decían que se referían al comisario.
¿qué consecuencias o efectos tendría que sea también apoderado? Pues lo ideal sería que no lo fuera, que pudiéramos llegar a tener un problema, insisto, de imparcialidad si es el mismo comisario el que puede llegar a ser apoderado de la sociedad, incluso para esos actos de administración, porque ya no tendría justamente esa imparcialidad para efectos de justamente generar la manera en la que van a cumplir, en este caso, con su función de comisario, que por definición es de carácter imparcial. ¿Okay? Bueno, creo que fueron todas, insisto, si alguien tuviera alguna otra pregunta, por favor mándenmela. Reitero, quiero agradecerles en lo personal esta posibilidad, desde luego también agradecerles la confianza depositada en la Facultad de Derecho de la Universidad para poder tener este diplomado. Ya conocieron a dos de mis grandes compañeros de la facultad, la doctora Margarita Palomín y la doctora Sonia Venegas. Van a tener ahora un complemento importante en el diplomado. Espero que estas bases mínimas o fundamentales que en mi caso me pidieron dar les haya servido, y desde luego pues estoy a su disposición y a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier duda. Y bueno, pues seguimos. Creo que me veía un poco oscuro, no sé, aquí la lámpara del despacho me falló ahora, hubiera cambiado la computadora, pero bueno, espero que me hayan escuchado por lo menos claramente. Insisto, ya se me fue por ahí el notario Aparicio, pero les reitero esto, el agradecimiento. Les mando los saludos virtuales y estamos en comunicación, cualquier cosa que se les ofrezca. Muchas gracias a todos, y por ahí Vicente también, muchas gracias. Hasta luego, que tengan buena noche.